Ahí está ya. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de matemáticas, la primera de la unidad número 3. Vamos a dar inicio a la clase. Prácticamente hoy lo que vamos a ver es acerca de los logaritmos. Es un tema que está direccionado también a la resolución de la actividad, de la tarea que se tiene proyectada para esta unidad, ¿ya? Vamos a poner atención, trabajar de manera conjunta y a resolver las actividades para que cuando terminemos la clase ustedes ya tengan prácticamente el 50% de las actividades que tienen que desarrollar completas. ¿Listo? Listo, dentro del índice de contenidos que estaremos abordando es acerca de los logaritmos, cómo es su estructura, componentes, cómo vamos a pasar nosotros de potencias a logaritmos, cómo vamos a resolver en sí los ejercicios de logaritmos. Son unos ejercicios bastante básicos, asimismo, como les comenté, direccionados a la tarea que tienen ustedes en la plataforma. Listo, vamos a empezar con la definición de lo que son los logaritmos. ¿Qué nos dice que es un logaritmo? Un logaritmo es una parte de la expresión de una potenciación. Es decir, indica el exponente por el cual se debe elevar la base para obtener la potencia indicada. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de que ya vayamos aplicando los ejercicios, ¿ya? Dentro de los componentes de los logaritmos en sí engloba todo, pero si lo podemos dividir, la potencia está bastante ligada a lo que son los logaritmos, por eso se toma como uno solo, ¿ya? Este es en sí los componentes de los logaritmos, pero en conjunto forman la totalidad de los componentes. Me parece que en la tarea hay una parte que dice ubiquen los componentes de los logaritmos. Entonces, ahí tienen que colocar ustedes, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, cada uno de estos componentes. Ya, como nosotros decimos que está ligado las potencias, los ejercicios de potencias a los logaritmos, esta es la estructura de las potencias. Y esta es la estructura de los logaritmos. Son bastante parecidos. Dentro de la estructura de las potencias que tenemos, la base, el exponente y el resultado que se lo conoce como potencia. Dentro de los logaritmos, que tenemos la expresión log, lo que tenemos como subíndice, lo llamamos base del logaritmo, y este término de aquí es el argumento, número logarítmico, ¿ya? Y la C es el logaritmo como tal. Como decimos nosotros, un logaritmo es prácticamente un exponente. Está bastante ligado y ahorita vamos a ver cómo nosotros pasamos un ejercicio de potencia a una expresión logarítmica. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Santiago. Bienvenido. Ya como les decía, ¿cómo vamos nosotros a pasar de potencia a logaritmo? Aquí tenemos una expresión. Esta expresión, ¿en qué está dado? En potencia. 2 elevado al cubo es igual a 8. Ahora, esto necesitamos expresarlo en logaritmo. ¿Cómo vamos a hacer esta transición? La base de mi potencia pasa a ser mi base de logaritmo, es decir, el subíndice. La base de mi potencia pasa a ser la base de mi logaritmo. El exponente de mi potencia pasa a ser el logaritmo en sí, el resultado. ¿Ya? Y
el resultado de mi potencia, de mi ejercicio de exponentes, pasa a ser ¿qué? El número logarítmico. ¿Cómo sería la forma correcta? No se preocupe, hazlo diferentes a ¿Ya? Entonces, disculpen, aquí tenemos otro ejercicio que desarrollar. ¿Cómo quedaría el ejercicio de aquí? Si yo paso, eso está expresado como que está expresado. Eso está expresado como potencia. ¿Cómo lo pasaría yo al logaritmo? Tomando en cuenta que mi base pasa a ser que la base del logaritmo. Mi base pasa a ser la base del logaritmo. ¿Cómo se lee? Aquí se lee logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2 de 8. Esto expresado como logaritmo. Aquí está expresado como potencia y a qué debemos llegar a la expresión en forma de logaritmo. Entonces, mi base, ¿qué pasa a ser? Mi base pasa a ser la base, pero de mi logaritmo. ¿Ya? El exponente de mi potencia pasa a ser el resultado de mi logaritmo. Y el resultado de mi potencia, pasa a ser el número logaritmo. Por lo tanto, aquí, ¿qué me quedó? Logaritmo en base 7 de 49, cuyo resultado es 2. ¿Se dan cuenta? La potenciación está bastante ligada a lo que son los logaritmos. Es muy fácil transformar de potencia a logaritmo. Vamos con la siguiente. Logaritmo, mi potencia cuya base es 6 elevado al cubo, tengo que transformarla en logaritmo, para lo cual, de acuerdo al orden que me dan para hacer este cruce, mi base pasa a ser mi base logarítmica. Mi exponente pasa a ser mi resultado. Y el resultado de mi potencia pasa a ser mi número logarítmico. Por lo tanto, aquí me queda logaritmo en base 6 de 216 es igual a 3. Con el siguiente aplicamos del mismo modo. 3 elevado a la cuarta es igual a 81. ¿Ya? Pero, ¿qué vamos a hacer? Aplicar la misma propiedad. ¿En dónde? Mi base pasa a ser mi base logarítmica, mi exponente pasa a ser el resultado de mi logaritmo y el resultado de mi potencia pasa a ser mi número logarítmico. Esta parte se lee logaritmo en base 3 de 81. Y el último ejercicio del mismo modo. Necesita hacer la conversión y únicamente vamos a aplicar la propiedad y después queda logaritmo en base 2 de 32. Es así como podemos pasar nosotros de potencia a logaritmo. Aquí tenemos lo que debemos hacer en la tarea, que más luego lo vamos a ver ya dentro de la plataforma mismo. Ubique las partes que componen un logaritmo. Entonces está de esta manera. Ustedes únicamente tienen que arrastrar a donde crean conveniente, a donde, de acuerdo a esto que estamos viendo en este momento. Además, tenemos unos ejercicios que nos dice resuelva logaritmo en base 27 de 3 y logaritmo en base 2 de 8. ¿Listo? Primerito vamos a hacer el logaritmo en base 2 de 8. La primera acción que tenemos que desarrollar es igualar el logaritmo a x. Seguido de esto vamos a aplicar el cambio
el cambio de base en el logaritmo. El cambio de base en el logaritmo. ¿En qué consiste este cambio? Esto no es más que consiste en ubicar el argumento como numerador y la base como numerador. Colocar el argumento o el número logarítmico como numerador y la base como denominador, ¿ya? Igualándole a qué, a X. Si ustedes tienen a la mano una calculadora científica, pueden, seguido de esto, una vez que ya han colocado el argumento como numerador y mi base logarítmica como denominador, ponen en la calculadora log de 8 dividido para log de 2 es igual a X. Así tal cual lo estoy proyectando. Log de 8 dividido para log de 2 es lo mismo que hice aquí. Y os van a obtener una respuesta. Logaritmo base 2 de 8 va a ser igual a 3 en este ejercicio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar el logaritmo, después igualar a 0, luego aplicar el cambio de base en el logaritmo. ¿En qué consiste este cambio de base? En colocar el argumento como numerador y la base como denominador. Si se dan cuenta aquí, log de 8, este es el argumento, lo coloco como numerador y log de 2 lo coloco como denominador, igualando a 0. Perdón, igualando a X. Después usamos la calculadora para realizar este cálculo y nos va a dar igual a ¿qué? A 3. ¿Listo? Vamos a hacer estos dos ejercicios igualito como les expliqué, ¿ya? Y me envían al número institucional. Me envían por favor al número institucional. ¿Tienen tal vez alguna preguntita? ¿Sí se entendió cómo hacer este Una ejercicio? pregunta, ¿se me puede hacer un ejemplo de lo que estaba haciendo, Lisa? ¿De este Es ejercicio? que sí, sí, es que no le tomé mucha atención. Ya, vamos a hacer el primero, ¿ya? Identificamos el logaritmo, ¿no es cierto? Vamos a igualar el logaritmo a X, es decir, el logaritmo únicamente igualamos a X. Después aplicamos el cambio de base en el logaritmo. ¿En qué consiste el cambio de base en el logaritmo? En ubicar el argumento como numerador. Este es el argumento, log de 2 como numerador y mi base como denominador. Este es el argumento y esta es mi base logarítmica. El argumento lo coloco como numerador y la base como denominador. ¿Ya? Lisa, ¿y dónde sacamos el 0,50? Eso es lo que se tiene que calcular. Tal cual les dice acá. Verán. Ya, aquí estábamos con el ejercicio. Es igualito el proceso. Ya, identificamos el logaritmo. Después igualamos el logaritmo a X. Aplicamos el cambio de base del logaritmo. ¿En qué consiste? En ubicar el argumento como numerador y la base como denominador. Este es mi argumento, lo coloco como numerador y la base como denominador. Esta expresión, esta de aquí, el numerador para el denominador es lo que voy a dividir en la calculadora. Tal cual tengo acá, una calculadora científica. De hecho, si no tienen una calculadora, pueden descargarla desde Play Store. La calculadora que estoy utilizando aquí es una que descargué yo de Play Store, porque yo ahorita no tengo también calculadora científica. Y es mucho más sencillo, hay la función para calcular logaritmos. Entonces van a calcular logaritmo de 8 dividido para logaritmo de 2 y esto igualando a X. ¿Ya? Y una vez que realizan este paso de aquí, van a obtener el resultado de 3. Asimismo, es en este ejercicio. Identificamos el ejercicio, el logaritmo. Vamos a, ¿qué primerito? A igualar a 0. Vamos a aplicarle el cambio de base en el logaritmo. Ubicamos log de 2, el log de mi argumento, dividido para el log de mi base, igualando a X. Ubico en la calculadora esta expresión para despejar X, ¿no es cierto? Para que X ya no me quede así, sino en un valor numérico. Y si ustedes ponen logaritmo de 2
dividido para el logaritmo de 4, les va a salir a 0,50. Y finalmente ha quedado esta expresión con un resultado de 0,50. Ahora realicemos el de aquí, ¿ya? No sé si hasta aquí sí se entendió. Otro ejemplo, por favor. Hola, mis estimados estudiantes. ¿Se entendió hasta aquí? Algo, licenciada. Algo. Licenciada, algo. Algo. A ver, díganme cuánto les quedó acá en este ejercicio. Yo me quedo. 2. Muy bien. 2. ¿Qué hicimos acá? Igualamos, colocamos el logaritmo de mi argumento dividido por el logaritmo de mi base. Colocamos esta expresión en la calculadora y nos sale 2. El logaritmo en base 3 de 9 ha sido igual a 2. Este ejercicio de aquí ¿cuánto les queda este ejercicio de aquí? Las flores son los órganos de reproducción de estas plantas. Sí, en separación, la palabra, utilizando otro ejemplo, aquí nosotros vamos a utilizar plantas, flores, y hay chilos que se reproducen a través de especial, ¿no? 0.55, licenciada. Muy bien, sí, 0,55. Sí, esos son los 3 pasos básicamente que tienen que desarrollar. Ya una vez que se identifica el logaritmo, se iguala a X y se aplica el cambio de dominio y sale el resultado. En este ejercicio de aquí, espero que me hayan avanzado a ver la respuesta. Sí, verdaderas raíces, tallos, tenemos los helechos, más tejidos. Recuerden que los bióticos no tienen tejidos. 0,42. Sí, esos son conductores y también tienen muchos Muy bien, ¿sí? 0,42. Bien, mis estimados estudiantes, creo que este tema les ha quedado bastante claro. ¿Ya? En el último ítem que me dice logaritmo en base 27 de 3, igualito a lo que hemos aplicado. Aplicamos el cambio de base de dominio y X nos va a quedar igual a 0,333333. Listo, entonces voy a compartirles la pantalla. De lo que ustedes tienen que desarrollar en esta unidad. Tenemos el foro. Todo sería la forma correcta, ¿verdad? Deme un segundo. Ya, aquí tenemos el foro, las preguntas de la clase 3.1 y la tarea. Si pueden ir haciendo a la par con lo que estamos desarrollando ahorita, muchísimo mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Resuelva y relacione. Estos logaritmos de aquí tienen que resolver y relacionar esto que nosotros ya vimos. Entonces,
¿Qué iría en esta parte de acá? Va el argumento, ¿cierto? En esta parte de aquí va la base del logaritmo. Base del logaritmo. La C, ¿qué es la C? La C es mi logaritmo. Entonces lo vamos a ir arrastrando. La B viene a ser, en este caso, mi base. La C es el exponente. Y la A viene a ser la potencia. ¿Ya? En el logaritmo, en base 27 de 3, ¿cuál es la respuesta? 0,33. Y así es como tienen que relacionar una vez que ya resolvimos los ejercicios de logaritmos y una vez que ya sabemos cuáles son las partes de un logaritmo. Le damos clic en comprobar y tienen ya la tarea de esta unidad resuelta. Vamos con las preguntas de la clase en vivo. ¿Saben cuántas plantas necesita cada ser humano para poder... ¿Qué me dice? ¿Los componentes de los logaritmos son argumento, base y logaritmo? Verdadero. Muy bien, verdadero. ¿Un logaritmo es una ecuación lineal? Aquí esta respuesta es falso porque un logaritmo se relaciona bastante con lo que son los ejercicios de potencias. Bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí llegó la presentación de hoy. Dicen, ¿cuál era la otra? Dicen. Ya no me acuerdo dónde estaba. Aquí. ¿Qué dice? Los componentes. Ah, no, ya, eso era verdadero. Un logaritmo es una ecuación lineal. Eso es falso. Porque los logaritmos están relacionados a las potencias. ¿Ya? Entonces, de nada. Bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí es la presentación de hoy. No sé, tal vez tienen alguna pregunta, alguna inquietud, ya están avanzando. Antes de ayer, a ver, no, ayer apenas empezamos con lo que es la unidad 3. Ustedes ya pueden empezar a resolver de todas las materias. Ahorita les va a quedar unos minutitos. En esos minutos que quedan pueden terminar de resolver todos los que se han conectado, porque se les va a hacer muy, muy fácil hacer la tarea y las actividades que tengan en materia. Recuerden también hacer el foro. Ayúdenme encendiendo la camarita, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto conocerles. Cada unidad siento que les conozco de nuevo. Listo, mis estimados estudiantes. Ya nos conocen, licenciada. Desde octavo, sí, es verdad. Bien, mis estimados estudiantes, un gusto compartir con ustedes como siempre. Espero que nos veamos en la próxima clase, ¿ya? Un fuerte abrazo, que tengan un excelente resto de semana. Hasta luego. Chao. Hasta luego.